Comenzamos con bastante retardo por los problemas de tipo técnico y uno de ellos es que no pudimos conectarnos con nuestro invitado, un ingeniero que ahorita está haciendo su curso de doctorado. Alguien que vale la pena escuchar, el ingeniero Israel Herrera Granda. Esperemos contar con él en otra ocasión. El tema de hoy que nos reúne en este desayuno es el talento y el estudio. En realidad se trata de saber las cualidades que de alguna manera son innatas en cada ser humano y cómo éstas nos podrían servir si es que no se preparan o cómo se van a dañar si es que no existe esa encomienda, esa forma de reconocerlas y de hacer que fructifique. No sé cómo están nuestras señales. Agradezco mucho a las personas que nos han escrito diciéndonos que qué pasó. Gracias por estar con nosotros, gracias por este desayuno en el Jardín de los Duraznos a propósito de un tema. Queremos iniciar con esta carta, la carta esta que vendría a ser el emperador. Pero en esta vez no sale al lado derecho, sino más bien es invertida, está al revés. ¿Qué significa? Los espantapájaros. Es precisamente del tema que hoy también está en nuestras sociedades. Las sociedades ecuatorianas tienen como autoridades y parece ser que estamos regidos por espantapájaros. O sea, personas que no deberían estar haciendo de autoridad y claro, ejercen ese poder como título, y por encargo, pero en realidad no tienen ni las condiciones ni las capacidades para realizar ese trabajo. Contrariamente a lo que vendría a ser el emperador, que viene en el tarot y en este caso del alba dorada, es el uso efectivo de la voluntad de alguien que sabe a dónde quiere ir y pone los medios necesarios para conseguir esa finalidad. Muchas veces no se tiene ni finalidad y luego es a ver lo que se puede sacar, lo que viene, ¿no? Los hechos que nos han llamado la atención en esta semana, pues creo que hay uno que por la importancia valdría la pena que se le comente, que es el caso del juicio de este policía que se le condena a la cárcel y despierta dentro de todo el país sentimientos encontrados. Unos que dicen, lo que está detrás es lo que nos preocupa. Una es esta forma de uso de los medios de comunicación, que siguen siendo, creo que, la noticia, o sea, es los medios de comunicación infames, que no presentan, en este caso, vamos a ver, tenemos aquí ya algo. Gracias, el doctor Germánico Guevara Cueva, que no se ha dejado sentir. No sabíamos si hoy debíamos contar con su presencia, esta relación con la universidad. No sabemos a qué horas está con clases, si está ahorita en clases, porque esa es la forma de acompañarnos. Siempre es gratísimo saludar al doctor Germánico Guevara Cueva. Esperemos que tener, según la planificación que también tenga. Ahora, para realizar alguna planificación necesitamos algo que sea fijo. No podemos estar una semana que vienen unas clases, otra, pero tampoco depende de él. Así que nos priva de su presencia y esperemos, eso sí, contar con él en algunos programas. Pero eso ya es parte también del doctor, pero siempre es su compañía siempre es muy valorada. Igualmente, estamos hablando de esto, que valdría la pena. El doctor Germánico, como es además educador y es jurista, no haría esto, pero decíamos cómo lo principal que parece ser que ha acaparado la atención es esta falta de poner a la ciudadanía la información necesaria. Porque, tal como lo han hecho, aparece este señor como el superhéroe y los jueces y los fiscales y todo el sistema sería lo que está corrompido. Esto es absolutamente, así dicho, falso en todo. Y habría que ver cómo está eso, porque lo que hemos visto, de lo que se ha podido apreciar, el señor disparó a la espalda de los sujetos, ¿no?
que obviamente no estamos. Y disparó varias veces, algunos dicen 12, otros según lo que se dice, pero varias veces, o sea, y nos viene directamente, atención, ¿cómo es posible que individuos que ejercen de policías no tengan lo que de alguna manera comentaremos en las películas que se sugieren en este día? Que viene a ser el control de la ira. Es necesario tener el control de las emociones y en este caso el control de la ira. Importantísimo. En Mustang, que será la película que recomendaré que se encuentre en Netflix, podemos ver un ejemplo interesante de Mustang. Estos caballos, ¿no? Que todavía... Y que hay un programa en las penitenciarías de los Estados Unidos, según nos presenta el film, se utilizan para el tratamiento precisamente de la ira. Y hay una cosa que va a resultar muy, muy ilustrador. ¿Cuánto tiempo pensaste, dice la psicóloga en este caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo pensaste para realizar tu crimen? ¿Medio segundo, un segundo, 30 segundos? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? ¿10 años? ¿30 años? Esto es el control de la ira. Y esto es lo que estaría detrás. Ahora, en ese hecho también se pueden ver otras cosas más que valdría la pena también considerar. Una es el fracasado intento de gente que quiere poner el comercio de armas en el Ecuador. O sea, esto, y que se grite. Imaginémonos, si no tenemos una educación de calidad, que no vaya al control de la ira y de las emociones, ¿cómo poder poner armas en las calles? Más armas en las calles. Valdría la pena considerarlo y tomarlo en cuenta. Y además de esto, tenemos un gobierno absolutamente inservible, por más que se lo quieran defender. Las cosas tienen que verlo por como se dice del Evangelio. El árbol, señores, se conoce por los frutos. Cuando tenemos ya bastante tiempo en el encargo de este señor Lasso, lo único que está es la vacunación, la vacuna contra el COVID-19. No se puede decir así del manejo de la pandemia, que es un desastre. La semana pasada, los mismos medios de comunicación de estos que hemos criticado y criticamos, presentan que la cantidad de muertos por COVID-19 superaba los picos más altos de las veces pasadas. ¿Y por qué? Por el mal manejo que se ha hecho, simplemente. ¿Dónde está el gobierno? Las carreteras. ¿Cuánto le ha subido a usted la vida? Yo antes iba desde Ibarra hasta Quito con una cantidad de dinero. Ahora tengo que pagar, se me ha subido el 30%. O sea, eso es lo que... ¿Y al año cuánto me va a costar esto? Y todo esto tendrían que analizar. Y no podemos estar impávidos ante semejantes cosas. Es ahí esto lo que me ha llamado la atención. Y ahora sí entremos en el... Vamos a ver si es que tenemos a alguien en el chat. Yo estoy un poco perdidín con esto. No sé si es que... Bueno, no tengo entrada en el chat. Muy bien. Decíamos que además de esto, que hay otra cosa que nos ha llamado la atención, es, claro, esto de la pandemia. Y hemos dicho que está detrás de esto, ¿no? O sea, ¿qué está detrás? Un gobierno debe procurar la seguridad, las condiciones de desarrollo. ¿Dónde está ese esfuerzo? Nos preguntamos nosotros. Es lamentable. Y es más lamentable que haya individuos que no piensen y defendan, como se dice, del manejo de las emociones, que es por donde nos están controlando, porque nos han controlado siempre. El caso de poder discernir con claridad qué cosa sería lo mejor para nosotros mismos. El tema anterior era el aburrimiento, signo, instrumento y síntoma. Y ahí veíamos cómo este aburrimiento puede ayudarnos precisamente para conocer en dónde está nuestra atención y qué es lo que tenemos dentro. Esto muy importante para todos nosotros. Aquí cosas. Gracias a Iván Reynoso, me parece que también está con nosotros. Gracias por desayunar con nosotros. Iván me parece que es también un funcionario público, no tengo el gusto de conocerle. Gracias por estar con nosotros. Todo comentario, sugerencia, lo que le haya pasado en la semana, también un mensajito, y si quiere también le podemos compartir el enlace. Obviamente nos costará un poco conectarnos, pero
ahí lo podemos hacer. Le agradecemos mucho su presencia aquí en el Jardín de los Duraznos para desayunar y topar un tema. El talento y el estudio. Entonces entremos en este. Y aquí iniciamos con un verso, con un aforismo de un viejito. Yo lo escuché de un viejito que, claro, mientras uno estaba estudiando, mientras uno se esforzaba, el tipo decía lo siguiente: pídele a Dios suerte, que el saber para nada te vale. Eso es lo que decía ahí, como una sentencia así, de estas de las que se pueden encontrar, por ejemplo, en estas cosas. Qué bonito separador este. Le agradezco a la persona que me lo envió. Es un regalo, me parece que de Pensilvania. Es un separador, como estar aquí, ¿no? Pídele a Dios suerte, que el saber para nada te servirá. Esto es cierto. En sociedades como las nuestras, donde las estructuras de pecado son tan fuertes, me parece que habría que tomarlo en cuenta. Y es también la razón de la superstición y de crear una religión como la que nosotros tenemos. Bueno, en el caso de, claro, de pedir, de como no se encuentran esquemas y estructuras fuertes, lo que tenemos que hacer es pedir el auxilio de alguien, de algo desconocido, ¿no? Mientras que el gran trabajo que es de parte nuestra, de la voluntad, está absolutamente olvidado. Imaginémonos esto, lo que decía este señor, que es necesario depender de la suerte, porque el conocimiento adquirido, la preparación, el uso el manejo de las técnicas, no les servirán de nada si no tiene un buen padrino que le vaya a ayudar. Y esto está presente en la mayoría de instituciones en las que nos encontramos. Pero entremos en el tema ya así para decir, en el caso de ver en el fútbol. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con jóvenes que tienen en sí algo que les hace diferentes a los demás niños, ¿no? Pero si ese algo no es debidamente cultivado, se lo perdería, que es una pena. Y eso es lo que yo he visto cuando fui educador en algunos colegios, en Ibarra y en Otavalo. En Ibarra, en la Academia San Luis, al que saludo a algunos de aquellos alumnos, de toda la gente que conocía ya, ¿no? Cuyo recuerdo me es muy afectuoso, y también el hecho de insistir, porque ese ha sido mi pensamiento, y además ha sido el toque, ¿no? Porque hay gente y esto es algo que habría que decirlo, de denunciarlo, yo creo que como pecado mortal, un pecado mortal terrible, ¿no? O sea, es no dejar que la gente piense, mientras que nosotros como educadores, y no se diga como sacerdotes, ¿no? El hecho de que la gente pueda pensar, sea libre de verdad, es una exigencia absolutamente fundamental. Si no hacemos esto, ¿cómo usted va a saber que el amor existe y es una expresión propia de un compromiso personal? Sería al azar. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han reducido la religión, la práctica religiosa, a supersticiones, a peticiones de favores a cargo de eso. Ya, eso, digamos que no es que esté tan mal, habría que enfocarlo. Pero el hecho de no saber que hay responsabilidad en la historia y en las instituciones y en los encargos que uno recibe es fundamental. Y ahí mismo se tiene que ver la fe. Una fe con obras, como se dice, está muerta. En nuestro caso, como decimos, hoy día el tema que nos reúne es no sé cómo está el chat, no lo he visto, no sé cómo está a propósito, ni en Hoja de Ruta Radio. Tengo que saludar, estamos con un problema de equipos, como siempre, para variar, ¿no? Y aquí, claro, nosotros tenemos que estar rezando que la señal esté bien, que el servicio de internet esté bien. Y si no lo está, ¿qué hacemos? Esto es cuestión y ahí dice, pues, por eso está la suerte, ¿no? Dice, pídele a Dios suerte, que el saber para nada te vale. ¿Es necesario un entrenamiento o es necesario un reconocer los dones y los que se tienen, ¿no? Y en esto, no sé, no tenemos nada en el chat, ¿no es cierto? Parece ser que, a ver, no, yo no tengo acceso. A ver, no hay nada. No tengo acceso. No tenemos acceso, o sí tenemos acceso.
En hoja de ruta. Dolores Chávez y José Quintuña. Gracias por estar con nosotros. Están viendo este desayuno, este encuentro para hablar de este tema. El saber, entonces, aquí es necesario que entremos. La presencia de un invitado como Israel nos hubiera dado bastantes luces a este respecto, porque un joven que, como decíamos, se está preparando para su doctorado ya, después de haber superado algunos obstáculos inclusive, ¿no? Y también haber saboreado el sistema propio del Ecuador, que es un sistema que hay que cambiar. O sea, el sistema, aquí recordando, ya lo citamos a la frase de Juan Pablo II, esta que decía, ¿no?, que la estructura de pecado, o sea, aquella perversión que está en la propia vida, en la forma de vida de los pueblos. Y esta existe, ¿no? Sería como, y hay que quitarlo. Lo malo es que hay personas que viven de esa forma. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, ahora a decir la preparación que ha tenido un joven profesional en comunicación, en este caso, uno de los medios, ¿no?, pero va ahí y enseguida tiene el problema enorme de todo lo que vendría a ser los chanchullos propios de las administraciones, sin poder hacer nada, porque además no va a poder hacer gran cosa. Igual, inclusive en mi medio, ¿no? Ahí la gente está acostumbrada a vivir de una manera y no querrá vivir de otra. Gracias a Daisy Will, que está con nosotros, también a Patricio Guamán, gracias a Miguel Lucero y a Susi Feijó. Gracias por estar con nosotros. Si nos regalan también un comentario, una pregunta, les agradecemos un montón. Todos, absolutamente, tenemos una disponibilidad para hacer algo. En esto hay algunas veces, y el gran problema de la escuela tradicional, esta que no quiere cambiar, y esto también habría que verlo, ¿no?, como las escuelas tradicionales, nuevamente, imbuida por las estructuras de pecado, no quiere cambiar, y además se resiste con todas las formas, o sea, tanto con la forma esta de la brutalidad del poder, el poder es bruto, la brutalidad de la violencia, eso significa, como hemos visto en el caso de este señor policía, ¿no? Usted no puede disparar por la espalda, señor, y mucho menos darse a poner. ¿Cuántos tiros dicen? O sea, es que eso, por favor, ¿no? Esa es la brutalidad, ¿no? En sistemas de la educación, cuando encontramos a un niño que es absolutamente despierto, que tiene una inteligencia, ¿qué es lo que pasa en los sistemas educativos? Se nos ha perdido la señal, nos dicen desde Quito, no sé si es que esto es cierto. Entonces, los sistemas educativos lo que hacen es aplanar a todos. O sea, aquel que tenía unas cualidades, no es que se les va a cultivar las autoridades, sino que se quiere que todos los niños sean iguales. Y atención, no todos somos iguales. Por eso, me encantó a mí ver una experiencia, aparte del estudio del método Mondadori, de Pestalozzi. En Otavalo había una escuela donde se aplicaba la parte del método que nos permite reconocernos a nosotros mismos y saber que somos todos una comunidad, que aquellos que son más hábiles en alguna cosa tendrían que ayudar a aquellos que son menos hábiles o menos dotados. En el caso es que, como hemos dicho, muchos sistemas educativos lo que hacen es aplanar. Y esto yo he escuchado a medio mundo, más de medio mundo, casi, ¿qué será? El 90%, ¿no? Cuando uno va a la clase, en una clase universitaria, y dice unos dos conceptos que se supone que la gente tiene que aprender por cultura general, enseguida salen los rectores, los pedagogos, que no sé si que saben algo, a decir, no, por favor, no puede hablar así. Usted tiene que bajar un poco. No, señores, no se trata de bajar. Eso se llama dejar a todos en la misma situación.
Se trata de subir a todos, no de bajarlos. Pero ahí tenemos. Es parte de lo que hemos dicho, una estructura de pecado, que está dentro de la situación. Esa es la que habría que cambiar. ¿Cuántos realmente quieren cambiar? Aquí es donde nos vamos a tener los problemas. En este caso, unos dones, digamos así, unas cualidades particulares de cada uno de los sujetos tendrían que ser reconocidas y tener una práctica, unos métodos para que aquello que son estas capacidades tengan su justo desarrollo. Toda la sociedad ganaría con eso. O sea, y claro, muchas veces vemos en familias que tienen niños súper listísimos, digamos así, pero tienen unos papás, ¿no?, que primeramente aparece ahí con nuestro machismo, cosa que ya hemos hablado, ¿no?, esto de sentir la superioridad, de imponerse. Y claro, Matilde, gracias a Matilde Pazmiño, a Dolores Chávez y a José Quintuño, ya lo habíamos dicho también. Gracias por estar con nosotros en este desayuno. Yo, la verdad, hasta ahorita no tengo acceso a ver la página ni de hoja de ruta, que siempre estamos a las 8 de la mañana, si los medios nos lo permiten, ¿no? Y también en la página de A Propósito. También creo que estamos en YouTube, pero bueno, ya iremos viendo a ver cómo todo es aprender, ¿no? Sigamos con nuestro tema, aunque no tenemos ninguna pregunta. Estoy, como digo, un poco vendado los ojos. Aquí sí tengo. Gracias a Nelson Rea, que está con nosotros. Rosa Ruiz Ronquillo, José Herrera, don José, que una persona tan especial. Y claro, algún rato le tendremos que tener de invitado. Fue un trabajador de la Cemento Selva Alegre, y valdría la pena contar toda la historia de esto, cómo ha sido su trabajo y cómo sacar adelante a la familia, todos sus hijos, con un fin clarísimo, don José, que habría que ponerle, ¿no?, que hablar de esto. Don José tiene en mente que es la preparación, el tema que estamos ahí, y lo importante para sus hijos, que es lo que se dice en el fondo con esto de la educación. O sea, uno cuando se educa tiene que reconocer las capacidades que tienen y poderlas aprovechar, de tal manera que aquellas capacidades puedan dar frutos. Aquí viene lo que se suele decir y decimos en este programa muchas veces, ¿no?, el hecho de pensar, tener la capacidad de pensar y la posibilidad de pensar, muchas veces no nos garantiza que realmente pensemos, ¿no? Y este es el gran problema. Cuando se da la democracia 1-1, como se suele decir, ¿no?, la democracia, gracias a Dolores Chávez, gracias desde Nueva York. Dice que la señal está muy bien en Nueva York, en Quito. Nos decían que se había perdido, pero bueno, en Nueva York estamos conectados. Gracias, saludos allá, no sé cómo está el tiempo. ¿Cómo está el tiempo en Nueva York ahorita? Está más bien, me parece que es un poco cálido, ¿no? O es frío. En el hemisferio norte estará un poco frío. Y preparándose, creo que a los días más fríos además, ¿no? Que dice, muchas gracias. Don José Herrera. Claro, estará con nosotros, don José. Esperemos tener ya todo esto, porque además tenemos encima, como hemos dicho, el mal manejo de la pandemia. Y manejo de estos que ya hemos visto en los gobiernos anteriores, el uso de los medios de comunicación para manejar a la gente. O sea, en vez de promover una decisión intencional, informada, un consentimiento informado, lo que hacen es manipularle, ¿no? Buscando las cosas para generar conflictos, generar siempre esta forma de tensión entre ecuatorianos. La semana pasada era el tema del aborto, que se ha quedado ahí para poderlo tener, y un aborto que ahí uno dice, esto es un tema de nunca acabar, o está maltratado, o simplemente pues no
no saben qué hacer. Obviamente, lo que es la parte más segura es que obviamente tenemos unos ineptos incapaces, alguien que no debería estar ocupando esos puestos para hacer las leyes y para administrar el mismo gobierno. Es importantísimo esto, ¿no? Claro, aquí viene otro aforismo que dice que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Y aquí tenemos, claro, guiados por tuertos, a dónde vamos a acabar. El manejo de la información, el manejo de las masas, el manejo de cada uno de nosotros. Y decíamos esto, que tiene que estar en la educación. Cuando usted es un padre de familia y ve a su hijo que es absolutamente inteligente, ¿cómo le ayuda para que esa inteligencia no quede en el populacho, ¿no? Como se suele decir, con otro aforismo, donde va Vicente, donde dice la gente? O sea, que una persona que podía haber dado mucho más a la sociedad, al final se queda en el montón. Y se queda en el montón casi reprimido, infeliz, porque aquello que son las capacidades que tiene y que podrían dar más fruto, no las dan. Y en vez de él, lo que va a ocasionar es que va a tener ¿cómo se llama? El hecho de estar, digamos así, al mando de un espantapájaro. Teníamos también, a ver, déjenme ver. Muy bien. Bello Herrera, no sé, Víctor Robalino, un saludo. Percy Morocho, gracias por estar con nosotros. Don Carlos Genaro Carpio Zambrano, Jorge Jaramillo. ¿Cómo quisiéramos algún rato podernos encontrar, ¿no?, en un ágora y ahí poder conversar de estos temas? Habría que hacerlo. Creo que esta es la única salida, pero desde este punto de vista, de saber que estamos conversando. El caso es que usted no le parece lo que yo digo. Muy bien. Lo importante es encontrar la argumentación de tal postura. Que no sea la visceralidad. ¿Por qué? Porque así lo digo yo. Pues con todo lo que usted se respeta, por lo que así dice usted, eso mejor sería... Eso está mal. Eso está mal. Razone. Busque el fundamento de lo que dice. Eso es lo que queremos simplemente enfocarnos en este programa, para eso es. Y esperemos que algún rato, imaginémonos una gran ágora donde nos encontremos para poder conversar de un tema, ¿no? de un tema presencialmente, donde cada uno puede exponer su punto de vista. Y podamos decir a todos que es necesario pensar, que es necesario tener nuestra voluntad, hacer que nuestra voluntad sea algo eficiente que vaya a transformar esta situación en la que estamos. En el Ecuador es una necesidad imperiosa, digamos así. El hecho de que tengamos una voluntad fuerte, que sepamos discernir, viene de la educación de la casa. Como suelen decir, muletillas, yo ahorita he citado algunos aforismos, casi a propósito, pero no están ahí. O sea, no quiero hacer de estos aforismos como si fuese el fundamento de lo que quiero decir, sino más bien el poner en claro que muchas de las formas de los eslogans, ¿no? Tenemos también, aquí está nuestro director, a quien le saludamos de manera especialísima. Está nuestro gran amigo y director de este programa, que es José Zambrano Brito. Claro, todos estamos con este afán de ver las obras, ¿no? Pero, claro, aquí es que hablar de libertad, hablar de pensamiento, es casi un delito. O sea, es... Claro, y de esto tenemos que hablar en otra ocasión. Pero sigamos con esta forma de ver cómo se tiene que reconocer aquellos que son los talentos y se necesitan las técnicas adecuadas para poder desarrollarlos, para que estos talentos no queden desperdiciados, sino que den fruto para bien de la propia sociedad, para bien de los propios individuos, que nos haría falta enormemente. Para superar donde nos encontramos. Y si no nos superaremos, como se suele decir y como decimos nosotros, y se celebra en la Santa Misa, cuando nosotros participamos de la Eucaristía, aparece el sacerdote ahí todo revestido y dice, es necesario que reconozcamos nuestros pecados, pero también es darnos cuenta de los límites que tenemos. O sea, saber lo que no tenemos para poder de alguna manera solucionarlo. Si nunca
nos percatamos, reconocemos cuáles son nuestras debilidades, no podemos mejorar. Estamos viendo cómo hemos visto y decimos varias veces, ¿no? Tenemos jóvenes, y esta ha sido, como les contaba, un poco mi tristeza, ver a jóvenes en la escuela, en los colegios y en la universidad con talentos importantísimos, que después ¿en qué terminan? Con esta sociedad mediocre en la que vivimos, estamos hablando de sociedad ecuatoriana, y también inclusive en la familia, ¿no? Es necesario que cada uno de nosotros podamos reconocer aquello que son nuestras capacidades y aplicar métodos para su desarrollo. Este sería el trabajo de los padres, a propósito. Reconocer y... A ver, tenemos que saludar a alguien, creo que sí. Sí, a don Enrique Zarzosa. Gracias por estar con nosotros. Quiero también saludar a Freddy Zarzosa de Chulpicine. Lo tendremos como invitado también. Y me pedía que le enviáramos el tema de esta semana para poder compartir e interactuar. Lo haremos. Estamos con un poquito de problemas técnicos, pero enseguida podemos estar en contacto para poder hablar. Don Ángel Aguilar, gracias por estar con nosotros en este desayuno. Francisco Conforme dice, les saludo y esperemos en poder encontrarnos alguna vez para conversar. Olmer Huanga Reyes está con nosotros también en este video. Héctor Delgado, gracias. Don Germánico Guevara, que ya les saludamos, pero claro, aquí debió estar, pero no sabemos cómo estará su horario. Vamos a tener que escribir directamente a la universidad en la que trabaja para que le ponga un horario fijo y poder saber cuándo podemos contar con usted. Luigi Pillajo, gracias por estar con nosotros. Félix Guillermo Aronca, gracias por estar con nosotros participando de este desayuno en el Jardín de los Duraznos. Este tema, como dijimos, tendría que estar casi a cargo y desarrollado por una persona que le considero absolutamente alguien para poder escucharle, ¿no? Que es el ingeniero Israel Herrera Granda, que tiene algunas cosas. Yo lo que he visto, aparte del comentario, el primer comentario, después de muchos años en que lo encontré, él me comentaba cómo él estaba aplicando la teoría de Pareto, ¿no? Del 80-20, que vale la pena. Eso es lo que necesitamos, o sea, aprender nociones. Los ecuatorianos, muchos, son listísimos, pero claro, tenemos al de autoridades, como decía, citando a una persona, gran amigo, Luis Andrade Galindo, decía que, claro, los tontos pillos, claro, estos tontos pillos que saben cómo acomodarse, ellos sí, o sea, esta es la cualidad que tienen y ella sí se desarrolla, porque la sociedad está hecha para ellos y para ellos, ¿no? Estos tontos pillos que buscan la manera de acomodarse, de buscar cualquier tipo de autoridad para ser importantes, ¿no? Y con eso se sienten felices, marginando a todos y haciendo como tenemos. Ellos son los responsables de esta sociedad en la que vivimos. Ellos son los responsables. Y nadie les va a dar un tiro porque son así de delincuentes. Nadie. No estará ahí un policía para hacer eso, ¿no? Mientras que, claro, la situación social en la que vivimos, que se debe mejorar los ingresos, que haya mayor fuentes de trabajo, todo esto es el gran problema que hay que afrontarlo. Que, por si acaso, está clausurado, está guardado por medio de los escándalos que presentan los medios de comunicación. Tenemos, creo que tenemos un gran amigo también que está preparando, me parece, terminó una maestría y siempre le decimos que es el camino propio que tiene que entrar a él, es de la preparación, justamente. Una persona como un psicólogo social como es José Borges Vargas, a quien saludo y agradezco su comentario. Entonces, él tiene que preparar su PhD en esta ciencia, que es la ciencia del comportamiento humano, donde tanto se tiene que ayudar. Se tiene que ayudar aquí. Y ese es el campo en el que yo siempre le digo a este estimado amigo psicólogo social, que es José Borges. Ahorita está haciendo un trabajo interesante
en el municipio, me parece. Y es un trabajo bastante elemental, pero muy bueno, muy de impacto, porque cuando se hacen las cosas, la gente suele pedir cosas, ¿no? Casas barriales, y después no las ocupan. Piden canchas de deportivas y después no las ocupan. O sea, porque no saben en realidad qué cosa es lo que realmente les beneficia. Leo el comentario de José Borges. Dice, la suerte, y en este caso en particular me recuerda nuestras conversaciones sobre la banalidad del mal. Exactamente. Ahí son presas de lo que viene a ser la banalidad del mal. O sea, aquello que cuando la descripción que hace Hannah Arendt de este alemán, que era responsable de las ejecuciones, de esto que se llamó la cuestión judía, así le llamaron, ¿no? Qué interesante, como la cuestión judía, y después aquí también tenemos la cuestión indio. Eso habría que enfocarse bien. Pero bueno, en este caso Hannah Arendt va a describir a Hyman, que es el judío, el alemán ¿no? Pues él no era tan inteligente. Lo único que era, dice Arendt citando, dice que no quería perderse la carrera del tiempo. La oportunidad, él tenía que alimentar una familia. O sea, si no hacía eso, ¿de qué vivía? Y sin embargo, claro, vivir de matar judíos no creo que sea adecuado. Y sin embargo, él se mostró y se presentó como un ciudadano modelo, a quien no solamente que debían juzgarlo, sino que debían condecorarlo, casi, como es la condecoración que ahora están pidiendo, ¿no? O sea, matar judíos era como, claro, para él no contaba, estaba cumpliendo con lo que le había pedido el gobierno, el gobernante, ¿no? En este caso una persona súper sagaz, súper inteligente, como viene a ser Adolf Hitler, ¿no? Eso hay que reconocerlo. O sea, es el tío Adolfo, como le llaman, para que, esperemos que no nos hayan censurado por decir ese nombre, porque ustedes saben que en las redes hay nombres que no se pueden decir. No sé si es que me regreso, no terminé de leer el segundo comentario de José Borges. Vamos a ver. Gracias, Iván Reynoso. Nos ha escrito un comentario también. Ahora lo vamos a leer. Dice, compartirnos con esa voluntad amorosa, su conocimiento siempre depende de nosotros, romper los algoritmos. ¡Qué bien puesto! O sea, esto de los algoritmos, los limitantes, las censuras programadas o los saboteadores. Esto es interesantísimo. Igual, mi saludo para Freddy Javier Zarzosa. Le tendremos como invitado, hemos dicho. José, creo que eso es importantísimo. Y ahora que tenemos el gran problema del Internet, como ustedes saben, el Internet tiene un problema en Occidente, porque la parte de China lo resuelven desde el señor Xi Jinping, ¿no? con la creación de un tribunal de censura. O sea, hay un tribunal que se encarga de decir lo que se publica y no se publica y ya está. En Occidente tenemos una sobresaturación de conocimiento de esto, ¿no? Cualquiera puede escribir aquí, cualquiera, y sin la competencia de vida, porque da igual que escriba un doctor o alguien que haya leído, que tenga, que cualquiera de la calle. En esto, por ejemplo, del policía, ¿no? Habla cualquiera. Y los que deberían hablar, los especialistas, su criterio es igual que el otro. Esto es el problema de una falsa democracia, por si acaso, porque la democracia se fija en el argumento, y en esto habría que subrayar. Gracias, José, por este tan especial y oportuno comentario. Iván Reynoso, a quien saludo también. Siempre es un gusto escuchar. Gracias. Reflexionamos, ¿no? O sea, estamos aquí compartiendo este momento. Hay que generar muchos espacios de estos donde podamos compartir. Y vuelvo a decir, usted puede estar de acuerdo conmigo, que es más, no debe estar de acuerdo conmigo. Yo no soy el que... aquí es necesario que cada uno de nosotros sepamos de dónde hablamos, cuál es la forma esta para poder hacer nuestra vida, vivirla, como se suele decir, y no sufrir la vida. Hay una pregunta, me parece, dice, ¿qué es para usted más importante, la constancia o el talento? El talento es lo que uno se tiene, pero si no tiene, esto veríamos aquí, para utilizar una figura, y una figura muy especial, vamos a utilizar una que viene a ser los superhéroes, ¿no? De los X-Men.
cada uno tiene un talento. ¿Qué sería ese talento? Sin que nadie le consiga una forma, sin que le dé un encauzamiento. Vendría a ser algo terrible. Cada uno de nosotros sufrimos eso. Y aquí vendría el gran tema que me encantaría tener un psicólogo clínico o alguien experto en crecimiento personal, ¿no? Sobre el hecho de cómo el ser humano conseguimos, cada uno de nosotros, reconocer el sentir y el razonar, el pensamiento y la emoción, porque los dos son los que nos van a controlar desde dentro. El pensamiento, la sensación, lo que estoy yo ahorita, en este momento me vuelve al tiempo, a la contundencia de la hora. Si yo hago un ejercicio tan sencillo de la mano, el calor de la mano derecha, el calor de la mano izquierda, voy a saber cuál es más. El problema aquí está en que, y aquí no es que yo sea a favor, no estoy a favor, más bien creo que hay que manejar la famosa neurolingüística con pinzas y hay que saber la cosa, ¿no? Y claro, aquí sucede que enseguida nos vamos al mapa, o sea, la razón nos saca de la realidad, el sentir nos vuelve allá. ¿Cómo podemos controlar las dos cosas? Tenemos que aprender. Y este es uno de los trabajos más importantes que cada uno de nosotros tendríamos que empeñarnos. Y para los educadores, para los padres, es necesario esto, o sea, poder controlar la emoción y la razón. La razón, por si acaso, es la mente, es digamos así, el procesador biológico, el creador de una imagen biológicamente alternativa. O sea, es el creador de una realidad virtual. Y esto nos sucede a nosotros. Es lo que se debería hacer el mapa. O sea, lo que nosotros creemos que es la realidad. Pero atención, eso es simplemente un pensamiento. No es la realidad. La realidad es otra. En este caso, cada uno de nosotros tenemos que vivir y casi sufrir, en el caso nuestro, de esta sociedad en la que está plagada de estructuras de pecado, de perversión, como hemos dicho, ¿no? En todas las instituciones. Yo no salvaría ninguna, ¿no? Y es el caso enorme, el terrible, que es el responsable, en el fondo, de todo lo que viene a ser, si es que existieron algunos líderes políticos que quieran hacer el bien. Parece ser que ya tenemos las 9 de la mañana y ya. Dignificarnos sería precisamente el poder reconocer nuestras capacidades y comenzar a trabajar en ellas. Comenzar a trabajar en, si uno es inteligente, cómo esa inteligencia tiene un encauzamiento para que dé fruto. Obviamente reconociendo también lo que son los propios límites, los defectos y obviamente lo que está afuera, que viene a ser en este caso la sociedad, que tanto aquí José Borges, que muchas veces hemos conversado sobre lo que viene a ser la propuesta de Freud, ¿no? Con el ego, con el super yo, ¿no? Y el eso, ¿no? Todas estas cosas que es una teoría, obviamente, pero nos sirve para poder conversar y poder precisamente afinar nuestras capacidades por medio de instrumentos. Esto es importantísimo, instrumentos. Los frutos serán el resultado del manejo de buenos instrumentos y del reconocimiento de las capacidades. Si usted quiere tener que va a competir, o si su carrito es lo que es, pero para poderle sacar mejor provecho tendrá que conocer bien su carro y saber cuáles son sus defectos, precisamente para poder que dé la mejor prestación. Igual usted, o sea, hay que conocernos, nuestras capacidades, ver las herramientas que hemos utilizado para que esas capacidades den fruto, obtengan los resultados, ¿no? Los mejores resultados. Y saber también cuáles han sido, porque podría ser que por un mal uso de una herramienta, de un insumo, podríamos haber dañado inclusive la propia capacidad. Y por esto es mi afán y por lo que muchos profesores no me
Antes me invitaban a que hable en los colegios, me sigue. Ahora ya no me invita nadie en eso. ¿Por qué? Porque mi punto de vista ha sido el mismo. Y con el tiempo, la argumentación se hace mucho más fuerte. No les puedo dar la razón. Y yo, esto decía, y estoy buscando un profesor, no sé si es que alguien quiere conversar de esto, para ver cómo recuperamos la generación anterior, que a mí me parece que es la causante de muchos problemas. La generación esta que nos antecede. Una generación que solamente parece de arrogante, pero de fatuidad, o sea, de nada, ¿no? Claro, hicieron un trabajo, por lo menos, en aprender a leer y escribir. ¿Creen ustedes eso? No lo sé. Esto tendríamos que profundizarlo y de eso se trataría el problema. Muchos profesores, muchos coaches, lo que han hecho es un daño en vez de ayudarnos a desarrollar las capacidades. Y nuevamente voy a señalar los instrumentos que se deben utilizar para desarrollar tales capacidades. Dos, para nosotros, que son importantísimas, que en este caso vienen a ser las emociones y en este caso la razón. Las dos tienen que tener un adecuado encauzamiento y un adecuado desarrollo. ¿Qué comentario que sugiero para esta semana? Como hemos dicho, 2 películas que las encuesta usted en Netflix. Si usted tiene este espacio, sí quisiera dedicarlo, no sé, dependiendo del tiempo que tenga Freddy Zarzosa de Chulpi Cine, que podía aportarnos bastante en este sentido. Para que presentar estas 2 películas. Yo presento las que a mí me han gustado, de las que he podido tener alguna, las he visto, algunas sí me han llamado la atención y me he fijado y las he degustado. El una se llama The Monster, la rehabilitación le llaman, ¿no? Es de una chica de 38 años, ¿no? Es francesa, así que mi francés no está como para poder pronunciar su nombre. Esperemos también modificar esto para que ustedes vean en la pantalla el afiche de esta, ¿no? Lo encuentran en Netflix, se llama The Monster. Y el problema central está en la gestión de la ira, que es más o menos lo que hemos estado comentando, inclusive que está unido, que está ligado a lo que viene a ser el problema de este señor policía, como de tantos policías, ¿no? Porque además, imaginémonos los escándalos que han dado los policías. Muchas bandas delictivas hemos visto, ¿no?, que han sido conformadas por policías o ex policías. Que Dios nos coja confesados si es que nuestra policía está así. Y si es que tiene una falencia enorme de control de las emociones. Esto es lo que nos preocupa mucho, ¿eh? La formación de un policía tiene que estar exclusivamente. ¿Dónde están ahí? Lo que hay que mirar es la formación. ¿Quiénes son los formadores de estos? ¿Dónde están los psicólogos? ¿Dónde está el rector, el presidente, el que haya dirigido estos estudios? Él debería también estar llamado al banquillo de los acusados, si es que eso es posible, ¿no? Y no meter no es blanco y negro, señores. Existen muchas fumaturas. Por eso agradezco la presencia de todos ustedes, que tenemos esta oportunidad de conversar y ustedes pueden también, les vuelvo a decir, si ustedes quieren participar, la semana anterior nos mandan un mensajito, yo quisiera participar, y con mucho gusto les enviaremos el link y podemos estar juntos conversando de algún tema a propósito. Entonces la relación que va a tener con un caballo en esta película de Monster, recogían caballos, los preparaban y los vendían a muchos de ellos a la misma policía, ¿no? Y ahí el encuentro de este señor absolutamente violento, como solemos ser cada uno de nosotros, con una criatura como es el caballo, que también es violento. Hay que ver esta relación y cómo nosotros también, en la presencia en este caso de un animalito, puede ser un perro, que son geniales, ¿no?, un gato, también aprendemos mucho más nosotros de ellos, de nosotros mismos. Les recomiendo de manera especial The Monster, la rehabilitación, una película, me parece que es del 2019 o 2014. Está en Netflix. También otra de Netflix, que esta fue estrenada ayer, o sea que es una cosa muy interesante que vale la pena que le veamos. Por eso también la comparto, ¿no? Se llama Múnich, al borde de la guerra, ¿no? El título original de Múnich, The Age of the World, es del 2021, ¿no?, y que ayer
vuelvo a decir, fue el estreno en español, creo que por Netflix, ¿no? Es el director, es un señor alemán, nacido en 1978, Christian Snow. Aparece ahí el viejo pretencioso de Richard Chamberlain, el primer ministro soviético. Absolutamente, ¿no? Siempre con sus mapas conceptuales, digamos así, con su forma de entender el mundo, ante un sagaz y absolutamente atrevido canciller del Reich, ¿no? Obviamente, este hombre, ¿cómo se llama? Este hombre le embauca, y este papel del canciller Chamberlain lo realizará Jeremy Irons, que es una interpretación. Véanle usted, ¿no? Nos recuerda también toda la historia de Harry Potter y el ministro timorato, ¿no? De no querer saber del mal en sí mismo. A ver, antes de continuar, Freddy Javier Zarzosa, ¿no? Puedo sugerir una película llamada Un golpe de suerte, con la actuación de Robin Williams y dirigida por Macmillan, una comedia negra. Muy bien, gracias Javier, yo la veré y no sé si es que para la próxima semana la podemos presentar también con un poquito de comentario. Gracias a Richard Patricio Salazar Arias. Gracias por estar con nosotros como siempre. Las jóvenes promesas que no se tienen que cansar, tienen que seguir trabajando en su ambiente, todo lo que han aprendido, todas las capacidades que tienen, gracias a lo que es haber encontrado ustedes mismos su propio camino, haber encontrado ser sus propios maestros, ¿no? Porque en el fondo de eso se trata, un maestro que se quiere perennizar como maestro. Ese es un pésimo maestro. Había que, como dicen los chinos, y bueno, no creo que sean los chinos, pero dicen, si encuentras al Buda, mátalo. No, sí, eso es lo que hay que hacer. Si encontramos a alguien que quiere decir que es el gran maestro, señor, adiós, más. No existe. ¿No? O sea, los únicos que podemos saber es hacer nosotros mismos el camino y buscar las herramientas, las mejores herramientas que podamos para poder dar sentido y desarrollar mejor las capacidades que tenemos. Comentaba sobre esta forma de Harry Potter, que es el ministro de magia que se siente absolutamente en estado de pánico por la presencia de el gran Voldemort, que va a hacer flecos la situación porque él se va a imponer, el mal en sí mismo va a hallar, la guerra va a entrar en este caso. Chamberlain no quiere saber de eso y dice que podría buscar citando ya a un griego, ¿no? Que decía, claro, la guerra es el que se alimenta del estiércol, ¿no? Entonces, claro, ¿quién quiere ver a semejante monstruo? Pero el monstruo está ahí, o lo afrontamos, o ¿qué va a ser? El monstruo es el que va a ganar si no lo afrontamos, como es el caso que va a pasar como Chamberlain. Hay dos personajes interesantísimos, dos jóvenes que estudian humanidades. Los dos, el uno está estudiando inglés, el otro está estudiando alemán. Y hay que ver cómo ese confrontamiento, porque ellos sí se dan cuenta de lo que va a pasar. El uno, la presencia de este espantapájaros, en este caso Chamberlain, ¿no? Que no se da cuenta porque está preso, está encerrado sobre sus ideas, ¿no? En vez de tener esa suspicacia de entender la realidad en la que estaba Europa en ese tiempo, una Europa que iba a ser devastada por un principio político, en este caso el Tercer Reich. Mientras que en el otro lado está un joven, ¿no? Que también se da cuenta de la maldad que hay en el caso de las ambiciones del Kaiser alemán. Y esto es el tema del film al que les sugiero, ¿no? Está en Netflix, véanlo, es una obra, para mí, una obra muy buena. Al final se va a perder, pero va a dejar esto porque se deja un clima un poco amargo, pero lo que sí se va a tener en cuenta es esto de que aquellos papeles, ¿no? Llegarán, aquel sentido llegará a las manos, no se presenta así, ¿no? Pero es un poco de historia, llegará a las manos de Churchill
Y Churchill, él sí, no le va a temblar la mano y va a decir, el mal hay que detenerlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En lo que vemos del caso del policía, hay que fijarnos en el mal que está detrás y hay que detenerlo, ¿no? Churchill va a decir esto, no, nosotros entraremos y pelearemos. Y si no tenemos armas, utilizaremos las botellas, pelearemos con las botellas. Cuando se trata del mal, o se lo afronta, o él al final termina por devorarnos, porque no hay que olvidar que se alimenta de estiércol. Si tenemos tantos espantapájaros en el poder, es porque nosotros les hemos dejado y no hemos afrontado los grandes problemas. El libro, un librazo también. En esta semana, gracias a otro gran amigo que está escribiendo algunos artículos sobre un club que es el Círculo Católico de Obreros, he tenido la oportunidad de revisar algunos libros, porque espero también publicar ahí. Y este libro de ensayos, que es de 1967, me parece, no sé si se lo puede encontrar en algunas otras presentaciones, está editado por la Casa de la Cultura, de un gran pensador ecuatoriano, es Agustín Cueva. Este libro se llama Entre la ira y la esperanza. ¿Por qué es importante este hombre? Porque es uno de los primeros que nos va a ayudar a repensarnos como sociedad, a ver cómo aquellos blancos mestizos criollos tan despreciados por los peninsulares, ¿no? Que aquí se creían sus grandes cosas, ¿no? Pero ¿qué eran en realidad? Y también la parte del mestizaje, la parte de los así llamados naturales, ¿no? Iba a presentarnos una nueva forma de vida que vendrá a ser, obviamente, un ecuatoriano. Les encomiendo, pues, especialmente este libro, que es Entre la ira y la esperanza, de Agustín Cueva. Vale la pena leerlo. Nosotros, como ecuatorianos, tenemos que ver por lo nuestro también, no fijarnos nuevamente en el mapa. ¿Cuánta gente vive pensando, ¿no?, lo que no es? Vive en el mapa, según los neurolingüistas, ¿no? Bueno, no solo ellos, porque no les pertenece no es de ellos, ese concepto. Pero viven en sus ideas, en la entelequia, en vez de fijarse en la realidad. Aquí ha pasado cosas importantes que ni siquiera queremos afrontar, como es el maltrato al que fueron sometidos los indígenas, los así llamados, porque la forma de hablar no tiene nada que ver. Tendríamos que ver la parte que va a superar, que es la construcción de una sociedad nueva a la que todos estamos llamados. Queremos agradecerles. En este libro hay uno de los artículos que más me encanta, porque va a tratar de lo que hemos dicho, que es el caso de Fray Gaspar de Villarroel. Valdría la pena que ustedes vean cómo el autor, Agustín Cueva, va a retomar este tema de cómo gente que está mendigando que le reconozcan una dignidad que cree tener, ¿no?, cuando su dignidad está en la tierra que debemos construir, en las sociedades que debemos construir. Y aquí está nuestro afán. Queremos agradecerles. Nos encontraremos siempre con un café Francesca. Por favor, apóyennos, en este caso adquiriendo y degustando de uno de los mejores cafés del Ecuador, que es Café Francesca, cultivado por las caficultoras del río Inta. Si usted no consume un buen café y se sigue manteniendo la idea esa del café es con azúcar y con el pancito, entra el azúcar que tarde o temprano le va a causar los daños en su organismo. Eso dígalo, consúltelo con su médico. Doctor, ¿el azúcar hace al final daño al organismo? Le va a decir sí. Y usted vea, o sea, seguir tomando ese sucedáneo de café, que es cualquier café instantáneo, y ¿cómo se llama? Y además las levaduras del pan, que además le van a causar acidez, agriura y eso. Lo que es tomar un buen café. Esto nos viene bien para poder pensar bien. Esto sería un argumento, esto sería un famoso aliado para el pensamiento, para poder descubrir nuestras cualidades, nuestras capacidades y poderlas aprovechar. Café Francesca, gracias a la Corporación Cultural Taita Leonida. Esperemos poder reunirnos para tener ya un plan de acción más fuerte y obviamente a Hoja de Ruta Radio, que siempre está con nosotros, y nos encontramos a las 8
de la mañana. Este espacio es un espacio precisamente promovido por la Corporación Taita Leonidas, inspirados en el Jardín de los Duraznos de Taita Leonidas Proaño, a quien habría que escuchar bastante, ¿no? Y aunque hay que saber que uno se hace de enemigos precisamente por poner atención a uno de los más grandes pastores, quizás el único que ha tenido la iglesia de los últimos años, de los últimos decenios. Gracias a ustedes por sus comentarios. Les esperamos el próximo sábado a las 8 de la mañana, aquí, en los desayunos del Jardín de los Duraznos, para, a propósito, tratar un tema. Buenos días y esperemos tener más invitados. Gracias.